Si la pienso, no salgo. Y sí, la verdad que está difícil para hacer actividad al aire libre Sí. ahora. No, muy duro, tan temprano aparte. No. El sábado salí a rodar. El frío que pasé, terrible. Volví hipotérmico. Lo único que quería era llegar para bañarme con agua hirviendo. Bueno, Sí. terrible. Che, bueno, ¿largamos? ¿Ya estamos? Les voy a compartir después, mírenla en mi estado, el cartel que nos pusieron hoy en el hospital. En la puerta del hospital. Hay una esquina en la 8ª del estacionamiento que está intervenida por la gente de cultura. Toda pintada, con riñones, bolsa de sangre, está buena. Es porque toda esa zona donde está el hospital era una zona era un frigorífico. Y todas las casas alrededor eran del frigorífico. Entonces están como algunas abandonadas. Entonces hicieron unas pintadas en algunas casas, en los frentes de unas casas que quedaron lindas. Y hoy a la mañana amanecimos con un cartel muy lindo. Pero bueno. Bueno, sí, una familia yo como hacía cartel, digo, no me animaba a preguntar qué era, ¿viste? Si era no, sí, no, lindo. Una familia súper agradecida de un paciente que tuvimos internado 4 meses, 4 veces hubo que reventilarlo, estuvo hecho pelota y zafó. Mira. Bueno, y además es una familia muy querida en Monte Grande, entonces hubo una repercusión hoy en todas las redes de Monte Grande tremenda. Con aparte el cartel, pasa que el hospital tiene al revés, Monte Grande, Esteban Echeverría tiene mucha pertenencia con el hospital, porque es un hospital que Pero ¿es el mismo hospital que estaba antes, pero lo hicieron nuevo o es otro? Porque viste que había un hospital en Monte Grande. Ya el municipal está. Este es otro. Claro, otro. Y el hospital ese está toda la comunidad esperando que se abra, porque se había terminado completo y no se abrió. Entonces, y se abrió ahora, este año, el año pasado, digamos. Claro, y no solo no se abrió, sino que lo empezaron a vaciar. Y los vecinos empezaron a ver que sacaban cosas. Camillas, camas, respiradores. Y bueno, y hubo un abrazo simbólico, estuvieron 3 días abrazando el hospital para impedir que lo vacíen. Mira entonces, vos. Entonces por eso lo sienten muy, muy propio. Claro. Tuvo una lucha muy, muy fuerte para que no vacíen el hospital. Y entonces, para la gente es el hospital. Claro. Aparte hermoso, porque el otro era un hospital viejito, chiquito. No, el otro es un hospital chico, sí. Y claro. Ahora saben, ya laburamos con la comunidad y ya saben que si van al otro hospital y que tienen algo complicado, van a este. Lo derivan. Claro, entonces la gente no, porque al principio, como está cerrado, o sea, es cerrado la comunidad, porque tiene demanda espontánea, así que bueno. Claro, entran por el otro, digamos, consultan a guardia por el otro, pero de ahí lo derivan. De ahí tienen un canal directo. Así que bueno. Bueno, chicos, largamos. Ya comparto la pantalla. Bueno. Ahí está. ¿Lo ven, no? Sí, se ve. ¿Querés que lea? Sí, se ve. Dale. Sí. Rosa, de 63 años, mientras trabajaba en su casa, cayó bruscamente al suelo y ya no pudo levantarse. Mostraba dificultad para hablar y estaban paralizados pierna y brazo izquierdos. A los 2 meses del episodio mostraba parálisis espástica del brazo y pierna izquierdo. Del mismo lado había aumento del tono muscular y de los reflejos tendinosos.
Al sacar la lengua se desviaba hacia la derecha y la mitad de la lengua derecha muy atrofiada. La primera pregunta dice qué clase de parálisis afectaba brazo y pierna derechos y a qué neurona se podía atribuir. Bueno, está bien esto, porque es parálisis espástica, lo pusieron hemiplegia espástica, y después ponen que es digamos, en sí la lesión de los pares craneales que contralaterales al foco motor es el síndrome alterno, ponen el síndrome alterno, que está bien también. Sí, después describen, bueno, la hiperreflexia y son reflejos, sí, reflejos patológicos, son reflejos de liberación que los describen como el Clonus y el Babinski. Todo eso, desde la hemiparesia espástica, todos los reflejos que ustedes describen, es todo porque lo lesionada es la primera motoneurona que es inhibitoria, entonces se libera todo, son todos reflejos de liberación. Bien, entienden todo, sí, lo pusieron, así que entienden todo esto, no tienen ninguna duda. No, eso está bien. Yo lo que no sabía era que podía pasar tanto tiempo entre un evento y las consecuencias que iba teniendo, porque... Sí, la verdad es que no es lo habitual. Lo habitual es la aparición brusca de un cuadro de estas características. No es la forma de presentación habitual. Lo que pasa es que al principio se produce como una parálisis flácida inicialmente, después aparece la espasticidad cuando digamos desaparece la inhibición de la motoneurona superior y se va desarrollando la espasticidad. Pero al principio, sí, por eso dice, a los 2 meses del episodio mostraba la parálisis espástica. Sí, el foco lo tuvo de entrada, digamos. El foco motor lo tiene que haber tenido de entrada. No hay que decir, estaban paralizados brazos y pierna izquierdos. Lo que se desarrolla más tardío es la espasticidad. Ok. Claro, profe, el aumento de la hiperreflexia, sí. Claro. Todo es posterior, entonces. Toda la es posterior, no 2 meses. Por ahí acá pusieron 2 meses, pero por ahí 2 meses es mucho, pero sí que requiere de un tiempo. Inicialmente está todo flácido. Ok. Cali. Bien. ¿Y pudiste castrar, profe? ¿Cómo? ¿Pudiste castrar la gata? Sí, la castré, sí. Sí. Igual la mesa, ella está convencida de que la mesa es de ella. Entonces, porque casi... No, la mesa sola no. Los gatos tienen la creencia de que la casa es de ellos. Bueno, particularmente la mesa. Sí, así que cada vez que me siento en la computadora se pone acá insoportable. Bien. Bueno, acá, ¿en qué parte anatómica, no? Impresión está comprometido. Sí. Bueno, esto también es el foco izquierdo, ¿no? Sí. El foco izquierdo, el lado derecho, y el foco motor, sí, craneal es derecho, porque ese es del mismo lado. Ese es el alterno, ¿no? Que es digamos, el par craneal es de un lado y el foco motor es del otro lado. Y esto es una lesión de tronco, que ustedes pusieron bien ahí. Está perfecto. Sí. Eso explica también por qué no tiene afasia. Porque las personas diestras, cuando tienen foco motor derecho, si es córtico o subcortical la lesión, generalmente involucra el área del habla. Entonces el paciente, además de tener el foco motor, por lesión en su hemisferio dominante, también están afásicos. Claro. En este ahí caso, es cuando la lesión es en el parénquima cerebral, en la parte de la corteza cerebral. Acá la lesión fue en las vías. Sí. En las vías que, digamos, en los axones, en las vías. Entonces no tiene la fascia que tiene si es arriba, ¿no?
¿Qué clases de, bueno, la 3, bueno, ¿qué orientaba acerca del nivel de la lesión? Acá ya lo pusieron, está perfecto. Sí, está bien, eso también. ¿Qué clase de parálisis comprometía la mitad derecha de la lengua? ¿Cuál era el nervio afectado? ¿Está bien? ¿Pusieron el hipogloso? También, sí. Sí, que ya lo habían descrito antes, pero está el hipogloso y está bien. Ahí se aclaró que era ipsilateral, alevedo. Sí. Perfecto. ¿Qué parece el hipogloso? ¿El 12? El 12, sí, el 12. Bueno, tener en cuenta, bueno, el cerebro de la estructura se localiza en la cavidad del cráneo, está bien. En caso de tronco encefálico se dirige fuera del cráneo, bueno, esto está bien. Lo único que cabe en esta situación es que a veces no es tan fácil ver en imágenes con una tomografía este tipo de lesiones. Sí. Son de tamaño mucho menor y de fosa y posteriores, con lo cual a veces la tomografía no o sea, si ustedes se imaginan dónde está la lesión, pueden verla. Pero en base a la clínica, ustedes dicen, bueno, por la clínica esto es del lado derecho y a nivel del tronco. Bueno, la voy a buscar ahí y probablemente encuentren algo. Pero si no, es difícil de ver en una tomografía. ¿Y ahí qué ¿Se le pide? entiende? Para ver bien la ¿Cuál lesión es que le el método? ¿Cómo? ¿Cuál sería el método? ¿Qué? ¿Qué estudio? ¿Puede ser una resonancia? Una resonancia. La ¿Contraste? resonancia se ve bien tronco. Exacto. Bien. Profe, o sea, eso me hizo confundir un poco, porque, o sea, usted dijo que no comprometía el habla y todo eso. Bueno, al principio me costó porque decía que estaba un poco, o sea, tenía dificultad para hablar y eso, pero creo que este va más porque le estaba afectado el hipogloso, ¿no? Claro, En este caso. Sí. claro. Sí, digamos, el habla acá estaba afectada por la palabra, la ejecución de la palabra en la boca, digamos. La movilidad de la lengua, va. Claro, Pero no, la fascia, a diferencia de la disartria, en la disartria vos no le entendés lo que quiere decir, pero no tiene comprometido no me sale la palabra, el entendimiento me sale. Pero, ¿cómo? La comprensión. La comprensión. Ahí está, perdón, no me salía la palabra. No tiene comprometida la comprensión. Entiende y lo que quiere decir lo dice mal, pero sabe lo que quiere decir. En cambio, en la fascia, generalmente la fascia es mixta, siempre a veces tiene predominancia de una o de otra, pero es mixta. Ahí en ese caso no es un problema de articulación de la palabra, sino de comprensión. Claro. No es este el caso. Acá el caso es que el paciente seguramente entiende, se expresa bien, pero se entiende mal, porque por la parálisis que tiene el 12º par craneal, no puede ejecutar adecuadamente la articulación de la palabra. O sea, bueno, que en este caso tiene disartria. Exactamente. Sí. Exactamente. Profe, ¿y cómo etiología de este caso vendría a ser un infarto o un tumor, me imagino, ¿no? A este nivel. No, sí, puede ser las dos. Infarto, por lo que dijeron, parece un infarto, porque dice... Sí. Sí, o una pequeña hemorragia. Sí, o una hemorragia también puede ser, sí. Sí, es raro el infarto es raro ahí en el tronco, pero puede ser, pero es más raro. Una hemorragia es más frecuente. Bien. El tumor puede llegar a ser, pero el tumor como, digamos, seguiría comprometiendo, no se queda y seguiría avanzando, digamos. Claro. Sí, habría sumado en 2 meses alguna otra sintomatología. Ok. Bien. Bueno, ¿quién lee el segundo caso?
Te leo, Margarita, de 12 años, había sufrido ocasionales ataques epilépticos desde la primera infancia, lo cual le había ocasionado una situación familiar y social de marginación. Los ataques se caracterizaban por contracciones clónicas de los músculos que se iniciaban en el pulgar izquierdo y se extendían al resto de la mano, y después a la cara, brazo, hombro, cuerpo, y después al otro lado del cuerpo, hasta que todo entraba en convulsión. Durante el ataque solía perder la conciencia y después, enfermita, permanecía somnolienta. El electroencefalograma mostraba un modelo de ondas lentas, recurrente y anormal en la región frontoparietal derecha. El examen neurológico era negativo. Fue operada, no se observó lesión en la superficie de la corteza, pero la estimulación eléctrica de la parte inferior de la circunvalación precentral localizó una región relacionada con los movimientos del pulgar que iniciaban el ataque. Se practicó resección de esta parte de la corteza motora. Inmediatamente después de la cirugía se observó parálisis de la mano y antebrazo izquierdo, paresia de los músculos del hombro, así como ligera debilidad de los músculos del mismo lado de la cara. En unos cuantos días desaparecieron por completo la paresia y la parálisis. Excepto en la mano, en unas cuantas semanas la parálisis de la mano desapareció también y la paciente fue capaz de realizar manipulaciones finas y no mostraba pérdida de fuerzas ni volvió a experimentar ataques. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico del original? Acá pusieron epilepsia parcial compleja. Y está bien, porque lo que describen es bien la generalización de la epilepsia. Empieza como focal y termina como una epilepsia generalizada, ¿no? Exacto. Una crisis generalizada. La verdad que es raro, en general uno a las cirugías no llega porque dice había sufrido ocasionales ataques epilépticos de la primera infancia. La verdad que es raro que se haga una cirugía, pero bueno, tal vez era la situación que digamos familiar y que se sentía marginada más que la indicación, ¿no? Porque en general se hace una cirugía cuando no se puede controlar con medicación, ¿no? Claro, leímos que era cuando era refractaria a 4 tratamientos, creo que tendrían que pasar y recién ahí se pensaba en una cirugía, claro. Pero bueno, está bien. Vaya a saber por qué fue indicada, ¿no? Sí, eso a mí me llamó la atención particularmente. La atención, sí. Bueno, y después la 2, ¿cuál es la aplicación fisiopatológica de la peculiar extensión de los movimientos convulsivos? Bueno, acá la propagación, eso lo explicaron bien acá, cómo es la descarga epiléptica y cómo se va propagando y se puede o no, puede ser que queden como convulsiones focales o a veces se generalizan, no todas se generalizan. Y después, la 2 está bien. ¿Seguimos? Vamos. La 3, bueno, esta también pusieron bien, porque fue, digamos que la paresia, la plejía, lo que tuvo fue por el postquirúrgico inmediato. Después cuando pasó digamos, cuando se desematizó la zona y eso volvió a la normalidad. Se recuperó, claro. Pueden ser, esto ustedes dicen transitorios, a veces quedan definitivos, o sea, por eso la cirugía no es una indicación tan frecuente, porque a veces uno le saca el foco epileptógeno, pero también quedan después con un foco permanente, ¿no? Foco motor permanente. Pero está bien, la contestación está bien también. Después esto también está bien, la reflexión que hicieron sobre la enfermedad sagrada, de Hipócrates, y eso también está bien.
¿Hay algo que quieran comentar de eso? No. Porque es cierto, en un momento la epilepsia se los creía que estaban endemoniados. Endemoniados. Claro. Poseídos. Sí, poseídos, claro. Sí, en la Edad Media más de uno lo deben haber quemado. Y sí, más de uno debe haber ido a la hoguera. Sí, sobre todo si era mujer. Sí. Y flaquita, porque las flaquitas eran brujas, las gorditas no, así que bueno. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno, la 5 también está bien. La 5, para que me adelante. Está bien. Sí, es la opinión de cómo bien, hay que hacer para que no sea estigmatizante, digamos, la enfermedad. Lo que pasa es que ya bastante limitaciones a veces le ocurre por el hecho de no manejar o el hecho de tener ciertos cuidados, la verdad. Sí. Sí. Es restrictivo a veces. Sí. Sí, puede, digamos, que siempre van a tener alguna restricción, seguro, eso es, digamos que es inevitable. Pero bueno, que no tengan... ¿Hay alguien que está para entrar? No, yo quería agregar que no lo pusimos, pero también tienen dificultades, en este caso como ella es mujer, para embarazarse. Tienen que abandonar el tratamiento durante el embarazo en general y posteriormente retomarlo. Entonces es como que tiene que ser planificado. Planificado, hay algunas drogas que les pueden dar, no todas digamos, hay algunas drogas que se pueden dar, pero es complicado, sí. Tienen que hacerlo con mucho control, ¿no? Sí. En el Posadas, como no estigmatizamos a nadie, tenemos un chofer de ambulancia que es epiléptico y la última vez que tuvo una crisis compulsiva se subió arriba de la vereda y atropelló a una mujer embarazada. Es hermoso el Posadas, es divino. Bueno, avancemos. ¿Pasamos al caso 3? Caso 3, sí. Dale. Bueno. Roberto, 42. Dale, te escucho. Mientras Roberto, de 42 años, comía en un pequeño café de La Matanza, recibió un golpe, me da risa porque qué malo que son, recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza causado por un plato lanzado a través del local por un fervoroso y violento comensal. Bruscamente, Roberto sintió dificultad para hablar y fue llevado al hospital. Se halló una fractura en el terion y salvo por el defecto del habla, ningún otro signo ni síntoma. La operación inmediata para levantar el fragmento del hueso mostró una pequeña porción de la circunvolución frontal inferior lacerada por el hundimiento óseo. Por aspiración se extirpó la porción de corteza lesionada, quedando un pequeño cráter de 1 centímetro de diámetro. Inmediatamente Roberto perdió el habla que le quedaba y solo era capaz de emitir onomatopeyas e interjecciones cuando se enojaba. Entendía el lenguaje hablado y escrito bien. Un día o dos después comenzó a utilizar algunas palabras y en pocos meses su habla volvió a lo normal. Es lo que vos comentabas antes, que le quedó. Claro. Esto es digamos, esto es una afasia. Lo que describen acá es una afasia, que era lo que decía Adrián. Una afasia de expresión, porque entendía el lenguaje hablado y escrito, o sea que él tenía un predominio de la afasia de expresión, inicialmente, ¿no? Sí. Bueno, acá hablan también, claro, que el área de Broca, la afasia de Broca. Uh-huh. Pues justo esto lo hablamos antes. Sí, Nos adelantamos. Sí, nos adelantamos, sí. Y es... no siempre se recupera, digamos, hay que darle tiempo, es frecuente que se vaya recuperando, pero no siempre se recupera la afasia, ¿no? Hay veces que no se recupera.
Es todo ¿Es un caso real también o es un invento? No, la verdad que no sé porque no los hicimos nosotros. Pueden ser reales, ¿eh? El que me suena, no me suena tan real es que operen a la chiquita esta, no me suena tan real. Esto puede ser que no sé, el golpe con un plato, no sé, pero que sea una lesión, en el área de Broca puede pasar. Sí, sí. Creo que parecen casos como que están un poco adaptados exagerado. para que sean más. Exagerado, Claro, sí. claro. Tal cual. Chicos, yo me hago una escapadita, en 5 minutos vengo. Dejo el caso abierto. Gracias, sí. Ok, profe. Bueno, entonces estábamos, la lesión que estaba en el área de Broca, eso está bien. ¿Dónde está también? Está todo bien. ¿Qué se supone que hubiera ocurrido si idéntico trauma hubiera ocurrido del lado derecho? Y acá, digamos, no tendría la fascia, porque la fascia, digamos, el que tiene el hemisferio izquierdo es el que tiene la función del habla. Esto es en la mayoría de las personas. Si la persona es zurda, sí, no. Eso claro, es al revés. Claro, no es así. O sea, en la mayoría de las personas el hemisferio dominante es el izquierdo y pasa esto si se afecta el área izquierda. Sí, o sea que ustedes, perdón Lilian, cuando entonces ustedes tienen un paciente, para poder ubicar la lesión, como decía antes Adrián, y buscarla en la tomografía o donde sea, sí. ¿Ustedes le preguntan a la familia si es diestro o es? Sí. Cuando tiene un foco motor importante, así por ejemplo que tiene una hemiplegia o algo por el estilo, preguntamos porque es importante, porque después cuando se va despertando no sabemos si es que no entiende porque tiene una fascia o no comprende bien, o si es que no está conectado, digamos. Gracias. Y bueno, después es todo un tema con la cuestión del lenguaje. Es tan interesante lo que pasa en el cerebro con la cuestión del lenguaje. Por ejemplo, nosotros hemos tenido traumas de cráneo que lesionan el área del lenguaje. Por ejemplo, hay un paciente que, les cuento un caso así, ¿no? Yo, digamos, me daba cuenta como que me entendía más de lo que podía hablar. Y con el tiempo me dice, ¿sabe qué pasa, doctora? Que yo podía hablar en guaraní, era paraguayo, y él podía hablar en guaraní, pero no podía hablar en castellano. O sea, recuperó el castellano mucho tiempo después, porque quedó su lengua madre. La lengua madre en el hemisferio cerebral está en un área, y las aprendidas en otras áreas. Entonces él había recuperado la lengua madre y no la aprendida. Y otro caso al revés, era italiana, perdió el italiano y nunca más lo recuperó. Y volvió a hablar con el castellano porque todos los días escucha castellano. Entonces empezó habla en castellano ahora. Pero su italiano natal no lo recuperó más. O sea que es por eso que dicen a las personas de edad que aprendan idioma para... Y porque estimula, claro. Sí. Bueno, pero es tan interesante, porque vos decís, ¿cómo puede ser que si lesiona un habla pierda una cosa, si lesiona otra, dentro de lo que es el área del habla, sí. ¿No? Bueno, la 4 entonces, también esta está bien, como que en el primer momento todo lo mismo, un poco es el edema, un poco la lesión que se produjo inicialmente, todo esto, y después las conexiones se vuelven a establecer y algunas se recuperan. Con trabajo, esto requiere de un trabajo importante con de rehabilitación, Okay. No es que empiezan a hablar solitos, requiere mucho trabajo. Bueno, así que esa también está bien. ¿Alguna duda con el caso este? Profe, entonces,
No, iba a volver a preguntar lo de la 3, porque en este caso, si tenía afectado el lenguaje y había sido, dijimos que era del lado izquierdo, si fuese del derecho, entonces está bien. En este caso... Por ahí del derecho no tenía una alteración del lenguaje. Claro. O sea, podía llegar a tener, digamos, otro, pero no una alteración del lenguaje, no una afasia. Está bien. Gracias, profe. Sí. Sí, eso puede ser. La entonación, la cadencia, la lentitud con que se habla, pero, o sea, más rápido, más lento, digamos así, pero podés hablar, digamos, no tenés la afasia. Claro. Sí, digamos, si la persona es, digamos que es, si la persona es diestra, sería con el lado derecho, cuando se lesiona el derecho. Entonces ahí tengo trastorno del lenguaje, pero que no es una afasia. Y si la persona es zurda, digamos, es cuando se lesiona el hemisferio del lado izquierdo. ¿Qué pasa esto que pusieron ustedes de área de la prosodia? Perfecto. O sea, se ocurre del hemisferio no dominante, pasa esto, que por ahí hay una alteración en el habla, pero que no hay afasia. Igual eso por ahí lo podríamos agregar porque es interesante. Claro. Distinta, claro, sí, o por ahí queda con, digamos, como palabra más lenta, digamos, el ritmo más lento, ese tipo de alteraciones, como que habla diferente, pero habla. No, yo decía agregar lo de si es diestro o... Sí, eso lo pueden agregar. Sí, eso lo pueden agregar. Porque esta pregunta se está refiriendo a eso. ¿Qué se supone que hubiera ocurrido si estaba del lado derecho? Y bueno, como es en el hemisferio no dominante, pasa esto. Si es el hemisferio dominante, es lo de la fascia, sí. Perfecto. Bueno, y este es el último caso, ¿no? El 4. Bueno, acá es más, le ponen, no le ponen un caso, sino que dice, sufrió una caída con traumatismo severo en la vértebra dorsal 7, o sea, un trauma raquimedular. Y le preguntan qué esperan encontrar en el examen físico. Acá yo creo que ustedes describieron, acá hay una cosita que no llegué a entender bien qué quieren decir. La presencia de pérdida de la sensibilidad en el tórax o abdomen es evidencia presuntiva de inestabilidad en la columna vertebral. No sé por qué ponen, digamos, pues puede ser una lesión o puede ser un shock medular y también tienen pérdida de la sensibilidad. Profe, eso estaba en el ATLS porque decía que, bueno, cuando vos te encontrás con un paciente que tuvo un trauma y evaluás, como que tengas en cuenta de que puede ser probable de que haya inestabilidad en la columna, entonces lo pusimos como un dato a tener en cuenta. Claro, ustedes tendrían que eso enfocarlo de ese lado, si quieren ponerlo, como que en un paciente con un trauma, si ante la presencia de la pérdida de sensibilidad tengo que pensar en una lesión de columna. Digamos, aclararlo así, porque si no queda como que esto es digamos, un hallazgo del examen físico. Y esto es al revés. Me alerta pensar que puede haber una lesión de columna. Ok. Y después, acá ponen también las lesiones por debajo de los segmentos medulares cervicales darán lugar a una paraplegia.
Eso es verdad, pero yo creo que acá lo que tienen que relacionar es con el caso, que era a nivel de D7. O sea, acá, ¿qué van a tener? Ustedes tienen que describir qué va a tener este paciente. ¿Qué va a tener? Y dorsal ¿Paraplegia? Está bien, este va a tener una paraplegia porque era a nivel de D7, está bien. No una cuadriplegia, sino una paraplegia, está bien. Entonces, sí, perdón, me confundí porque no sé cómo leí cuadriplegia en lugar de paraplegia. Está bien, en este caso va a tener una paraplegia. Y las lesiones, lo que ustedes describen está bien, de las lesiones medulares completas, todo eso está bien. Acá lo señalé porque yo no lo estoy viendo ahí, pero se los leo. Vieron que ustedes ponen así, en las primeras horas puede producirse una hipotensión de origen multifactorial, bradicardia por afectación de las fibras simpáticas, de inervación cardíaca y éxtasis de sangre en las extremidades por falta de movilidad muscular. Eso que se produce es un shock que se produce por la lesión medular, se llama shock medular. Perdón, shock neurogénico. A este shock que se produce por la lesión medular. Se da más cuando más arriba es la lesión, o sea, más cefálica sea, va más arriba, es más frecuente que se presente el shock neurogénico. Y es un shock que lo tenemos que tratar porque tiene bradicardia, o sea que hay que darle atropina, se trata diferente, digamos. ¿Eso vendría a ser por afección del ganglio estrellado, profe? Y es por afección del parasimpático, sí. Y bueno, después ponen la diasquisis medular aguda. A esto lo van a encontrar más como shock medular. O sea, se llama así o shock medular. Lo van a encontrar, es más frecuente encontrarlo como shock medular. Entonces, siempre hay que hacer una distinción entre el shock medular y el shock neurogénico. El shock neurogénico se produce, puede no haber una lesión, solamente con que puede haber una lesión o no de la médula, pero por la contusión o lo que sea, también puede generar todo eso y es por una afección parasimpática. En cambio, el shock medular, sí hay una afección por la lesión en la médula, que puede permanecer o no. Ven que ustedes eso lo ponen bien, porque ponen que se puede llegar a digamos, puede llegar a recuperarse. O sea, el neurogénico es el que actúa parasimpático y el medular claro, bradicardia, hipotensión, todo, ese es el shock neurogénico. Y la diasquisis medular aguda es lo que se llama shock medular, que hace como una lesión medular completa, digamos. Okay. Si se recupera, solamente fue shock medular. Si no se recupera, es una lesión medular completa después. Obvio. Estábamos en shock medular, neurogénico, sí. Eso es una lesión medular, Adri. Bien. Y me parece que la lesión medular incompleta lo pusieron bien, eso está bien, pero me parece que acá tendrían que describir un poquito cómo estaría este paciente, digamos, qué es lo que hallarían en este paciente, cómo tendrían los reflejos en los miembros inferiores, cómo estaría, si está flácido o está... porque... ¿Cómo va a estar este paciente en los primeros momentos y después? Con parálisis en los miembros inferiores. Inferiores, una paraplegia, dijimos. Y al principio, ¿cómo va a ser? Se cortó la motoneurona superior también. Y va a estar... Flácido, dijimos. Flácido. Primero flácido y después espástico. Entonces, me parece que tienen que relatar un poquito más lo que se refiere al examen físico de este paciente particular.
O sea que va a tener una paraplegia flácida en un principio, después va a ser espástica, cómo van a estar los reflejos. Al principio por ahí tiene arreflexia o arreflexia, después viene una hiperreflexia, igual que después tienen hiperreflexia, puede haber clonus, Babinski, todo lo mismo que cuando se lesiona la motoneurona superior. Sí, sí. Sí, perfecto. Las lesiones también tienen que decir que va a haber la alteración de la sensibilidad y dónde va a estar. Este era esto yo lo busqué porque no me acuerdo nunca de memoria, pero a ver, hoy ahora no lo... que por la lesión ¿dónde era? Que era en séptima dorsal. Ah, no. D7, en la metámera que tendría que estar es en D10, el nivel sensitivo. Eso lo encuentran en los libros, en los dibujitos, porque la verdad yo nunca me lo acuerdo de memoria eso. Después cómo va a estar el esfínter anal, porque eso es un diagnóstico importante. Si yo tengo dudas si hay lesión medular o no, puedo hacerle un tacto rectal y si no tiene tono, es una característica de que hay una lesión medular. Sí. Eso podríamos hacer como un cuadro comparativo, ¿no, profe? Entre completo e incompleto, así. Claro, pero refiriéndonos a este paciente, yo me lo pondría con referencia a este paciente, porque no describiendo en general, sino tomando el nivel lesional de este paciente, digamos, hablando de paraplegia y no de cuadriplegia, porque acá es paraplegia, porque es un D7. Sí. ¿Se entendió más o menos eso? Sí, profe. Sí, profe, lo vamos a agregar. Agregarlo. Lo que pusieron como generalidades está bien. Lo del, digamos, el shock medular, el shock neurogénico, que es una lesión medular completa, incompleta, todo eso está bien. Pero después hacer una referencia particularmente a cómo sería la evaluación clínica de este paciente. Perfecto. Muy interesante. Bueno, creo que este es el último ya, ¿no? El último, es el último. Listo. Bueno, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Gracias, profe. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chicos. Hasta luego.